Hub Teológico, diálogo y encuentro. ¿Qué tal, Harold? Mira, la primera pregunta que te quería hacerte es con relación a qué es puntualmente esto de prácticas de espiritualidad. ¿Qué son? Mira, las prácticas de espiritualidad, digamos, son una nueva forma de llamar a lo que en nuestras iglesias hemos llamado prácticas devocionales, ¿sí? Como para que nos vamos entendiendo mejor, o prácticas de vida cristiana, o prácticas para desarrollar y profundizar nuestra relación con Dios. Y en la larga tradición evangélica nos hemos dedicado principalmente a 5 o 4. La oración. Ya ahí nos estamos situando bien en a qué nos referimos con prácticas. La vida devocional, que incluye, además de la oración, la lectura de la Biblia. En algunas comunidades el ayuno, en otras la asistencia al culto, la asistencia a la iglesia. Y ahí uno podría desarrollar un poquito una lista más extensa de aquellas cosas que nos contribuyen a mantenernos cerca del Señor. Como ves, allí estoy hablando en una forma muy conocida para nuestras comunidades evangélicas. Dentro de la Iglesia Católica también se tienen las otras prácticas. Claro, la oración, el rezo y otras más, pero me quedo con lo más conocido para mí, que es la práctica evangélica. Están quienes relacionan este tipo de prácticas de espiritualidad con la fe católica, pero algunas de ellas tienen una historial mucho más antiguo todavía, ¿no? O quizás Sí, un espíritu mucho más abierto del que se le suele catalogar, ¿no? Como algo propiamente denominacional. sí, 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 porque mira cómo lo veo yo, Juan José. Yo lo que veo es que esas prácticas tradicionales han tenido un valor muy grande. Tenemos mucho que agradecerle a esas prácticas. ¿Cómo no? Yo recuerdo mis prácticas devocionales. Recién llegué a una iglesia bautista hace un poquito más de 40 años. Yo tenía 18 años, entonces venía con todo el interés en aprender qué hay que hacer. Yo recuerdo encerrándome en un cuartito improvisado que tenía en mi casa para orar, leer la Biblia y cantar. Y yo recuerdo, ahora estoy recordando, los primeros coros que yo cantaba los cantaba con unas maracas que yo tenía colombianas y yo cantaba. ¿Cómo no voy a agradecer a esas prácticas de tantos años? Lo que pasa, Juanjo, es que nosotros redujimos esas prácticas a 5 o 6 y descuidamos otras que tienen una extensa tradición en la historia cristiana que, como bien estás diciendo, nosotros no quisimos entrar con ellas porque las consideramos católicas. Me voy a referir a algunas. La contemplación, el silencio, y habría ahí otra larga lista que hemos dicho, no, silencio, eso no es evangélico. La contemplación, ¿a qué se refiere? No, la contemplación tiene que ver con la tradición de los monasterios. Ah, no, eso no es evangélico. Y resulta, Juan José, que muchas de esas prácticas, aunque han sido más desarrolladas y profundizadas dentro de la Iglesia Católica, no son necesariamente católicas. Son cristianas y pertenecen a esa larga historia de la fe cristiana en general. ¿Ves? Entonces uno ahí diría, pasemos de las 5 más conocidas nuestras a 15 y escojamos silencio, contemplación, retiro, peregrinación, caminatas. Entonces, las oportunidades de desarrollo personal y cristiano se amplían cuando uno le quita la etiqueta, esto es católico, esto es pentecostal, esto es bautista, esto es lo mío, esto es lo de los demás. Entonces, cuando nos abrimos también la posibilidad de podernos enriquecer con esas prácticas espirituales que vienen de diversas tradiciones cristianas. Yo lo presentaría así, Juan José.
Y pensando en tu experiencia de muchos años de pastorado y de quehacer teológico, ¿no? Y también que, bueno, por tu ministerio conoces a muchísimos pastores, iglesias en todo el continente. eh, ¿Cómo ves la pertinencia del desarrollo de estas prácticas en el caso de pastores, pastoras y personas involucradas en organizaciones Ujú. cristianas, ¿no? Que están ahí? A veces estamos sumamente saturados o Sí, metidos en actividades en donde la espiritualidad pasa a ser a un segundo plano, pero no por mala disposición, ¿no? Sino porque, claro, este ajetreo en el que vivimos se nos complica, hace que posterguemos cosas que son muy valiosas para nuestras vidas. sí, sí. Mira cómo lo veo yo, como pastor, como teólogo y como persona vinculada a una organización de intenso trabajo social. Yo la veo así. Yo creo que en este momento hay un profundo deseo de cultivar la espiritualidad que no esté vinculada a las tradiciones religiosas que ya conocemos y que entraron en cierta manera en un agotamiento. Cuando uno presenta las prácticas espirituales desde el aporte que ellas hacen a tu desarrollo cristiano, pero también a tu desarrollo de vida, entonces la gente dice, Harold, eso sí me interesa. Y se puede practicar sin que eso esté vinculado a la religiosidad y al ritualismo. Sobre todo hay un deseo muy claro de evitar religiosidad y tradicionalismo ritual, pero de encontrar formas que te ayuden a desarrollarte personalmente, desarrollarte en tu fe, desarrollarte en tu integralidad de vida. Y cuando uno lo presenta así, la gente dice, ¿dónde hay más de eso? Y mira algo interesante, gente que no ha tenido práctica de fe. Por ejemplo, en una empresa, tuve una experiencia en alguna ocasión. Hablé de estos temas y me dijeron, ¿y podrías venirnos a dar un taller sobre silencio, contemplación y cultivar una vida balanceada e integrada? Y me lo estaban pidiendo no en una iglesia, era una empresa. Claro. Con todo esto lo que te estoy diciendo es, hoy hay mucho interés porque hay agotamiento. Hay agotamiento de tres o cuatro cosas. Hay agotamiento de religiosidad. Hay agotamiento de la velocidad que te impone el ritmo de vida hoy y que la pandemia a la fuerza nos dijo, hey, paremos. Y tuvimos la oportunidad de pensar en cosas que no pensábamos, practicar cosas que no practicábamos y de encontrarnos con quien hace muchos años no nos encontrábamos, nosotros mismos, nuestros espacios más cotidianos. Y en ese encuentro y esos vacíos que no sabíamos qué hacer con ellos, se abrió una oportunidad para practicar cosas que efectivamente sí pueden enriquecer nuestra vida y las prácticas espirituales aparecieron como una oportunidad de ese desarrollo humano integral. Yo lo presentaría así, porque las prácticas espirituales vistas desde el Evangelio no son para hacerle, perdón, no son para hacerle el favor al templo, sino para hacerle el favor a la vida plena. Y por Claro, allí, mira que se abre una nueva oportunidad de comprenderlas. sí. Y justamente relacionado a esto, por lo general en el mundo evangélico se relaciona espiritualidad con inmaterialidad, ¿no? O con un Sí, desconocimiento hacia la materialidad. Quería hacerte esta pregunta y una más que está relacionada con la particularidad que va a tener este certificado, estos módulos que vamos a ir haciendo con vos y con Rubén Ortiz, y que están vinculados a las prácticas, es decir, no serán, no será un curso tradicional, digamos, en el que ponemos el énfasis, ¿no? En la cuestión teórica, en el conocer la historia y otros aspectos, sino que acá vamos a hacer prácticas online. Pero volviendo al primer punto, esta disociación entre cuando pensamos en espiritualidad, entre lo que es el espíritu y el cuerpo, o la vida social o política, es muy típica, ¿no? De la fe y de sí, la concepción de espiritualidad evangélica. tenés toda la razón, al punto que
hay, por ejemplo, expertos en espiritualidad que han dicho, busquemos otra palabra que no sea espiritualidad para hablar de prácticas de espiritualidad. Porque dicen ellos, la espiritualidad siempre corre el riesgo de interpretarse como no materialidad. Entonces dicen, bueno, hablemos del cultivo de la interioridad humana o buscar otras expresiones precisamente para evadir eso. Porque si uno entiende prácticas espirituales como algo que no tiene que ver con el mundo material, pues allí está perdiendo mucho de lo que en realidad significan las prácticas espirituales, que es involucrar toda tu vida material, tu vida económica, tu vida sexual, tu vida social, tus compromisos, tu vida familiar, dentro de las prácticas de una plenitud de vida que logra integrar todo eso a partir de un eje, ahí sí está la diferencia, a partir de un eje que llamamos vida plena, espiritualidad profunda o cultivo de humanidad profundamente y básicamente entendido dentro de lo que Jesús nos propone en los evangelios. Y es que vamos a hablar de las prácticas en el marco de la fe cristiana, como personalmente yo lo entiendo y lo interpreto. Ahora, hablando ya para cerrar, hablando de este tema de las prácticas que vamos a hacer en el curso, ¿cómo es esto? Porque va a ser online. ¿Qué es lo que va a suceder aquí, más o menos? Sí, sí. Yo presentaría también el certificado como un certificado no solo teórico, práctico, sino como un certificado práctico vivencial. Vamos a tener la práctica, pero vamos a compartir esa práctica con grupos pequeños. Entonces vamos a estar junto con el pastor Rubén Ortiz, cubano que vive en Estados Unidos, tiene una larga experiencia pastoral y ministerial, y entre los dos vamos a acompañar al grupo para que las prácticas que vamos a proponer se puedan redundantemente practicar. Las prácticas se practiquen, no solamente se conozcan, se reciban recursos para entenderlas mejor, para hacer una propuesta pastoral a la comunidad de fe, sino para que podamos vivirlas. La experiencia va a ser muy rica y, por cierto, va a ser la primera vez que la tenemos así, en Bíblica Virtual y en el caso de Rubén y en el mío, aunque hemos tenido otras prácticas, la forma como la estamos presentando aquí es la primera vez. Va a ser una experiencia muy desafiante en el buen sentido de la palabra y yo creo que muy enriquecedora también, ¿no? Le estamos pidiendo a quienes se han inscrito Sí, sí. que piensen en un involucramiento importante dentro de lo que es este ciclo, porque se va a trabajar también en grupos, ¿no? Va a ser muy importante el estar con cámaras encendidas, en tener un lugar especial dentro de casa o de la oficina donde estamos, para poder participar y sacar todo el provecho y nosotros sumar también dentro de lo que son las dinámicas que ustedes proponen, poder sumar a esto, a este aprendizaje que vamos a ir teniendo, estas prácticas que vamos a ir teniendo con vos y con Rubén. No, y Rubén y yo también estamos con toda la expectativa e invitándoles al certificado. ¿A quiénes invitamos? Invitamos a gente que se cansó de la religiosidad y quiere profundizar su espiritualidad. Invitamos a gente que quiere proponer pastoralmente nuevos modelos de enriquecimiento espiritual y humano. Invitamos a gente que quiere aprender nuevas prácticas, ampliar su bibliografía, pero sobre todo enriquecer su vida. Y ahí nos vamos a ver en el certificado. Gracias, Harold. Te mando un abrazo. Gracias, Juan José.